Bienvenido a la primera entrega del segundo movimiento de My Final Masterpiece. He recibido comentarios aludiendo a que los vídeos eran demasiado cortos, que se quedaban con ganas de más, por lo que aquí va la prueba de fuego. Este es el filtro para los espectadores que tienen capacidad de retención, de atender a lo que tienen delante por más de 30 segundos. Por lo que aviso que esto no es un espacio para niños rata que hacen scroll en TikTok cada 2 segundos, sino para los que esperen algo más profundo que entretenimiento vacío y fugaz. A este segundo movimiento finalmente he decidido bautizarlo como Yo contra todo. Con el tiempo este nombre adquirirá sentido y comprenderéis por qué lo elegí. Voy a usar este espacio para disertar y mostrar los cimientos del pensamiento y valores que rigen mi vida y donde hablaré de diversas cuestiones que estimo son capitales. Y no solo escucharéis mi punto de vista, sino que compartiré con vosotros la voz de personas que creo que pueden aportar valor en ámbitos de la vida en los que yo también tengo interés en aprender. El otro día reflexionaba, Emiliano, en lo que te has embarcado a esta altura de la vida. Es más, creo que algunos de mis allegados también lo piensan, aunque no me lo hayan dicho. Luego pensé, será la crisis de los 40, y me dije, hay gente que se la pasa haciendo bailes en TikTok o directamente se hacen ciclistas o runners, y después se me pasó. Los que me seguís hace tiempo, seguro que estáis pensando, ahora sí se va a tirar al barro. Incluso me lo habéis pedido directamente, pero sed pacientes. Estoy construyendo lo que quiero que sea un proyecto sólido. Y antes de entrar en cuestiones que atraerían el clic fácil, que tengo el convencimiento que por ser polémica atraería más espectadores, quiero avanzar desde la base de lo que estimo debe ser la fundación de una línea de pensamiento y valores. Nada de esto sería posible si no fuéramos libres en cierta medida. Pues la libertad, hoy en día, si bien es cierto que no es plena y está siendo atacada y diezmada constantemente, todavía conservamos un poco de ella. Vivimos de las rentas de las conquistas de nuestros antepasados que luchando y derramando sangre, sudor y lágrimas consiguieron para sí y nos dejaron en parte en herencia. Pero para ser justos, creo que vivimos en una época de libertad y bienestar que no conoce parangón en la historia del ser humano. Aunque por nuestra desidia y falta de coraje estamos perdiendo progresivamente mientras que esperamos sentados sin hacer nada al respecto. No ha habido en la historia de la humanidad un periodo de paz relativa tan extenso en el mundo occidental, lo que ha provocado que la sociedad dé por hecho que el estado normal, el mínimo exigible de bienestar, sea este que conocemos, descuidándonos, invirtiendo nuestro tiempo en cuestiones fútiles y banales, bajando la guardia y permitiendo que nos arrebaten la libertad palmo a palmo. Seguramente habéis oído alguna vez la fábula en la que una rana se encuentra en una olla con agua al fuego. De arrojarla, cuando el agua está en ebullición, la rana saltaría de inmediato para huir de una muerte terrible. Sin embargo, al introducirla cuando el agua todavía se está calentando, la rana solo sentiría el confort del agua tibia y pensaría, bueno, al menos aquí estoy calentita y libre de depredadores. Pero el agua va aumentando de temperatura progresivamente, de modo que la rana se va adormeciendo y cociéndose poco a poco. Y para cuando el agua entra en ebullición y la rana se percata de lo que está sucediendo, ya no tiene fuerza para saltar y huir de esa, y está condenada. Explicado cómo lo haríamos para que un niño lo entendiese, nuestra sociedad vive un proceso similar, viviendo en el confort de un agua tibia, confinado en un recipiente de relativa seguridad, mientras que nuestra libertad se va evaporando a la par que el agua se calienta. Por ello, quiero empezar definiendo lo que desde mi humilde punto de vista es la libertad. Sé que es un poco pretencioso tratar de definir un concepto tan complejo y trascendental, pero yo lo voy a intentar. Hablar de valores, de religión, de política o sociedad, si no partimos de la base de la libertad, es un absurdo absoluto. Sin libertad nada es posible, ni la propia vida humana, pues sin ella no somos mucho más que un animal. Libertad a priori es un estado mental que se proyecta en nuestra vida terrena. Sin libertad en nuestra conciencia no hallaremos libertad en nuestra existencia material. Libertad es la capacidad de tomar decisiones basadas en el criterio propio, por lo que sin pensamiento crítico no puedes sentir. Y sin herramientas para la construcción del pensamiento analítico, la libertad se tornaría arbitraria e inconsistente. Libertad personal es marcar pautas de vida y actuación regidas por el propio criterio, bien sea para limitar las propias pasiones, como para afrontar cualquier restricción impuesta por terceros. La libertad no se mide, no se pesa. Solo cuando no la tenemos, percibimos su ausencia. La libertad es valentía, es asumir las consecuencias con estoicismo, las buenas y las malas, porque ese es su precio. No existe cobarde libre. A propósito de la libertad, nadie es merecedor de ella si no está dispuesto a lucharla cada día, en cada gesto, a morir por ella llegado el momento. En caso contrario, no serías merecedor de la libertad, sino un beneficiario de ella, gracias al heroísmo de terceros. La lucha de la libertad tiene esa ambivalencia, puesto que igual de sagrada es la propia como la del prójimo. El verdadero creyente y defensor de la libertad, de la suya personal, también debe ser adalid sin exclusión de la de incluso su propio enemigo. Tu libertad no es posible y será potencialmente extinta si no se preserva incluso la de tu contrario, que es igualmente libre de defenderla como tú para lucharla. La libertad es Dios, puesto que no podemos creer
que un Dios quiera la libertad para los animales en su creación, pues ese es su estado natural. Y no entendería, sin embargo, que siendo nosotros, según el antropocentrismo, sus animales predilectos, exista alguna religión cuyo Dios quiera limitar la libertad del ser humano. Sin libertad no hay vida, no hay propiedad, no existe proyecto vital. Sin ella somos menos que animales. Sin libertad la vida no merece ser vivida. Por ello, defiéndela con tu vida, porque sin libertad no hay vida posible. Esta definición de libertad se cristaliza en lo que para mí son los verdaderos y únicos derechos fundamentales del ser humano. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal y derecho a la propiedad. Estos tres derechos son inalienables al ser humano, independientemente de su raza, de su sexo, de su orientación sexual, incluso del espacio geográfico o marco temporal en el que viva. Hay quien sustituye el concepto de libertad individual por el de libertad colectiva basándose en teorías de intelectuales, algo que no comparto en absoluto, puesto que si nos arrebatan la facultad de decidir si queremos formar parte o no de ese colectivo o comunidad, estaremos condicionados simplemente por el lugar o el momento histórico en el que nacemos y por lo tanto no se cumplirían las condiciones para la libertad plena y el ejercicio de los ya mencionados derechos humanos. Esto es lo que sucede con el más antiguo pretexto que las sociedades modernas utilizan para subyugar la libertad de los individuos, el afamado, pero infame a mi parecer, contrato social que Hobbes, Locke y Rousseau postularon que, aunque negro sobre blanco pudiera parecer razonable, cuando este es usado por los estados para someter la libertad individual de las personas a través de burocracia, leyes y tributos, para controlar al pueblo y someterlo a sus intereses particulares, de los que lo gobiernan, por supuesto, se convierte en algo perverso. Es un contrato en el que existen dos partes, pero en las que una de ellas, en este caso el Estado, obliga a la otra a suscribirlo por el mero hecho de haber nacido dentro de su demarcación territorial. ¿Qué clase de contrato de mierda es este que es susceptible de ser modificado mediante leyes al antojo de una de las partes sin que la otra parte pueda rescindirlo o denunciar siquiera su incumplimiento? Recapitulando, si los únicos derechos naturales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual del que emana la colectiva y el derecho a la propiedad, que son el resto de derechos que no paramos de escuchar, que son fundamentales, a mi parecer solo son derechos positivos, es decir, dados por la mano del hombre, por el idealismo, sin tener en cuenta la realidad. Claro que todos queremos acabar con la pobreza, el mal y otros aspectos negativos de la vida de las personas, pero pensar que legislando podemos doblar la realidad para ajustarla a nuestro anhelo es, como he dicho en numerosas ocasiones, idealismo puro. Es decir, no es realista y al tratar de hacerlo, no solo no conseguimos alterar la realidad ni mejorarla, sino que aniquilamos la libertad de las personas en el camino. Ese concepto de derecho positivo, a mi parecer, es un eufemismo de privilegio. Y para que no haya lugar a malentendidos ni comentarios de indigentes mentales, claro que son de importancia capital y deberíamos luchar cada cual por obtenerlo, pero en el momento que se le impone a otra persona o grupo de personas que paguen por ello para que otros los disfruten, y sea, como he dicho, impuesto y no voluntario, se da una situación en la que unas personas están beneficiándose de otras. Esto sería aceptable, como os he mencionado antes, fuese de manera voluntaria. Pero el Estado te obliga y, lo peor, no te deja la posibilidad de no participar en ese juego liberticida y salirte de él. Tienes que someterte al Estado y al sistema por el mero hecho de haber nacido donde lo has hecho. No es descabellado afirmar que el Estado dispone de tu vida desde el momento en el que naces, y te parecerá exagerado, pero si lo simplificamos y lo bajamos a tierra, automáticamente cobra sentido. El Estado otorga derechos, servicios, asistencialismo a los ciudadanos. El Estado no genera absolutamente nada, solo coordina la extracción forzosa de recursos de los ciudadanos vía tributo. Voy a explicar esto como lo haría a mi sobrina pequeña. El tiempo vital del que disfrutas es el único activo que realmente te pertenece. Cuando tú trabajas, haces una transacción en la que intercambias tu tiempo, es decir, tu activo, por dinero. Si un tercero te quita ese dinero de manera coactiva, te está robando tu tiempo, ergo te está robando parte de tu vida, por lo que se genera una situación en la que el Estado es el esclavista y el ciudadano es un esclavo a tiempo parcial. Los Estados modernos, que se arrogan la virtud de proteger los derechos humanos, precisamente conculcan de manera sistemática estos tres derechos naturales e inalienables de los que hemos hablado y que son interdependientes entre sí. Si nos arrebatan uno de ellos, se pierden los demás. Hagamos una simulación, una pequeña práctica. Si perdemos el derecho a la vida, obviamente, sin vida no existe nada más, se acabó el debate. Si perdemos el derecho a la libertad personal, no tenemos derecho a la propiedad ni al gobierno de nuestra propia existencia, por lo que viviríamos como animales o directamente no viviríamos, o podríamos permanecer el resto de nuestra existencia, por ejemplo, enjaulados. Si perdemos el derecho a la propiedad, no tenemos libertad personal. Si alguien dispone, contra nuestra voluntad, del resultado de nuestro trabajo, que como he mencionado antes, dispone de nuestro tiempo, y si alguien es el dueño, aunque sea de manera parcial, de nuestro tiempo, nos convertiremos en su esclavo. Por lo que poseer parte de nuestra vida
es igual a poseer parte de nuestro dinero. Es decir, sin derecho a la propiedad no somos dueños de nuestra existencia y perderíamos precisamente el derecho a la vida. Puede parecer algo rocambolesco, pero es tan real e incuestionable que solo discursos que defienden intereses particulares o de colectivos concretos podrían tratar de rebatir. Hay algo que es incuestionable: la verdad termina imponiéndose. Solo un relato interesado necesita leyes que lo defiendan. La verdad no, y la realidad aún menos. Uno de los principales problemas de las sociedades actuales y del ser humano es el idealismo. En este auge del idealismo es muy responsable la cultura anglosajona, incluso la filosofía, también la germana. El idealismo pretende ajustar el curso del universo y la naturaleza a sus propios deseos. Y en este choque, idealismo versus realidad, siempre, sin excepción, pierden la idea. El idealismo nos trata de convencer que cualquier cosa que queramos conseguir la podemos obtener: igualdad, detener el cambio del clima, aniquilar la maldad en el ser humano, exterminar la pobreza, incluso que si te sientes como un gato puedas convertirte en uno. Al chocar la realidad natural con la idea, vemos que no todos somos iguales y que pretender que todos lo seamos solo consigue igualarnos a la baja en la mediocridad, porque al mediocre, ya sea por voluntad o por no haber sido agraciado en la lotería genética, no puedes igualarlo jamás al excelente o al más capaz. Si quieres igualdad, tendrás que rebajar en su desempeño a los que destaquen, en cualquier ámbito, ya sea económico, intelectual, físico, artístico, por lo que el resultado es una sociedad igualada en la mediocridad, en la que no existirán individuos o grupos de individuos excelentes que puedan proveer para el resto y de este modo avanzar, lo que diríamos coloquialmente, tirar del carro. ¿Esto significa que haya que dejar de lado al incapaz? Rotundamente no. Hay que garantizar el acceso en igualdad, pero dejar que la realidad siga su curso. El idealismo promueve sinsentido y ha dado lugar incluso a barbaridades como los comunismos o los fascismos, que a golpe de ley y sangre pretendieron ajustar la realidad a un ideal. El idealismo es pensar que una mujer puede someter a la fuerza a un hombre, o que tiene que haber una igualdad matemática de sexo en cualquier actividad humana, aunque realmente en la práctica solo se busque la igualdad en actividades más cómodas o lucrativas. El idealismo hace que la gente no viva acorde a sus posibilidades, y su consecuencia es la decepción, la depresión posterior y el consumo de antidepresivos. Cuando quieres hacer de tu vida algo que por tu propia realidad natural, incluso social, de tu entorno, pudiera ser imposible, y los idealistas te están convenciendo de que con esfuerzo tu idea la puedes llevar a cabo por disparatada que sea, se termina produciendo un choque con la realidad. Por mucho que yo quiera jugar al fútbol como Messi, por mucho que me esforzase y malgastase mi tiempo vital en ello, jamás lo conseguiría, puesto que, como he dicho antes, ni todos somos iguales y no todos estamos llamados al mismo cometido. La imposición del idealismo vía leyes y tributos hacen que, por ejemplo, un director de cine pueda llamarse a sí mismo artista y, sin embargo, use el dinero de los demás para producir algo que a todas luces y a los ojos de los espectadores no es arte, no gusta. La realidad dice que no tienes talento y el ideal dice que tienes derecho, subvencionado, a considerarte artista. Pero en ese choque, idealismo-realidad, el resultado es que nadie va a pagar para ver tu obra. Podríamos poner miles de ejemplos que están haciendo que el mundo en el que vivimos hoy cada vez sea más distópico. Y como los seres humanos, basándose en un ideal, abordan acciones imposibles, pues chocan con la realidad. Es más, la mayoría de los seres humanos no están llamados para destacar en nada durante su existencia, y el resumen de su vida podrá ser simplemente pues, que estuvieron aquí para consumir su tiempo, tratando de sobrevivir, reproducirse y disfrutar de su espacio vital, sin libertad, sin aportar nada trascendente ni reseñable que perdure en el tiempo para la sociedad. Con esto quiero decir que no busque el camino o la lucha por llegar a donde soñéis, obviamente no, pero todas las empresas que ha abordado el ser humano primero existieron en el mundo de la idea, en la mente del ser humano, sino que se lo digan a Cristóbal Colón. Pero hemos de ser conscientes de la mecánica de la sociedad y de la naturaleza. En definitiva, ser realistas y afrontar nuestros retos de manera que el uso de nuestro tiempo vital sea eficiente y, sobre todo, no permitir que este idealismo, utilizado por élites gobernantes para prometernos algo que es incompatible con la realidad, y en ese camino perdamos nuestra libertad, pues es a través de leyes y tributos como los gobiernos quieren defender esas ideas disparatadas, sometiendo la libertad de unos ciudadanos para beneficiar a otros que ellos en sumatoria estiman que constituyen una masa de votantes mayor y pueden concederle el poder. Es una cuestión matemática y por lo tanto es indiscutible, por mucho que traten de convencernos que 1 más 1 es 3, en una sociedad en la que se publican decenas de leyes a diario, antes o después,
y puede que tú no lo veas, se convertirá en una tiranía, una dictadura democrática de las mayorías, simplemente por acumulación. Lo curioso es que al ser una realidad que se va implementando progresivamente, recuerda la fábula de la rana, puesto que no todas las leyes se promulgan en un día y no todas afectan al total de la población al mismo tiempo, sino a sectores particulares, por lo que la gente piensa, bueno, esto no va conmigo, déjame decirte que te terminará afectando. Este fenómeno es tan progresivo que pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde y nos vemos cautivos de la hiperregulación. Libertad como máxima, realismo como método, igualdad como punto de partida, valores, trabajo como herramienta. Esta es la hoja de ruta para vivir una vida de la que puedas sentirte orgulloso y el día que tu tiempo se agote, sentirte satisfecho de haberla vivido. Para los pocos que habéis llegado hasta aquí, deciros que creo que es necesario hacer este ejercicio y aclarar conceptos y sentar bases antes de empezar a opinar o postular teorías y mostraros mi enfoque a la hora de vivir la vida. La casa se empieza a construir por los cimientos y no por el tejado. Ahora es cuando digo eso de suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Y si vais a comentar alguna tontería, recuerda que me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Libertad o nada. Vaya turra. I told you, baby.